Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Vamos a reflexionar hoy acerca del pecado original. El texto que tenemos que leer es Génesis 3. Dice, la tentación y el pecado del hombre. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Ahora continuamos con la segunda parte. Ahora, dejemos un momento la reflexión. Tenemos por un lado la serpiente, que dice aquí que era el animal más astuto que Dios había creado, que está tentando a la mujer de comer del fruto. Recuerden ustedes que Dios les había dicho a la mujer y al varón que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Justamente lo contrario a que Dios dice. Dios dice no coman, la serpiente dice coman. Dios dice van a morir, la serpiente dice no van a morir, van a ser como dioses. Es más, aumenta la apuesta. Si ustedes se detienen un segundo a pensar las palabras de la serpiente, van a darse cuenta que desde un inicio está mintiendo. Porque dice la serpiente, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Ustedes saben, porque han leído los otros dos capítulos, que es mentira porque Dios les dice, puedes comer de todos los frutos, menos de este árbol, porque cuando comas de este morirás, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora la mujer responde muy bien, dice, podemos comer de todos menos de ese. Y la serpiente dice, no, es mentira, no se van a morir, van a ser como dioses. Y la mujer ve el fruto y después de las palabras que escucha de la serpiente, comienza el fruto a aparecer ante sus ojos apetecible, es decir, deseable, algo que quiere ella ahora obtener. ¿Por qué tanto llama la atención este de ser como dioses? Ustedes piénsenlo en un segundo, porque durante mucho tiempo, en muchos lados, se ha pensado que este pecado era otro, ¿no? Pero en un pecado decía más que nada de índole sexual. Y no es así. Ustedes, si se detienen a la lectura, van a observar que allí dice que Dios dice una cosa, Dios dice que no coman del árbol, y varón y la mujer comen del árbol impulsados por la serpiente. Ahora, el pecado original es un pecado de desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Es cuando Dios dice no hacer una cosa y el hombre lo hace de todos modos. Sin embargo, ustedes presten aún más atención. El árbol se llama del bien, de la ciencia del bien y del mal. La ciencia en este texto es tomado como conocimiento. Otras palabras, es el conocimiento del bien y del mal en el sentido generativo, en el sentido de que yo produzco ese conocimiento. En otras palabras, tenemos la desobediencia de Adán y de Eva, y segundo, tenemos que comen de un árbol para ser como dioses. El conocer el bien y el mal está muy bien, de hecho nosotros tenemos ese conocimiento actualmente, y no es fruto del pecado y todo lo demás. En realidad el fruto del pecado es la concupiscencia, que podemos hablar acerca de ello. Pero para que ustedes vean, la consecuencia del pecado, de comer de ese árbol, es la soberbia, ¿no? Tenemos la desobediencia y la soberbia. Desobediencia porque hacer algo que Dios dice no hacer y lo hacen de todos modos. Y la soberbia porque la mujer y el hombre quieren ser como dioses. Conocer el bien y el mal en el texto es igual a ser de ser yo mismo de quien depende ese conocimiento, o ser yo mismo la causa de la bondad de una cosa o de la malicia de algo. Es decir yo mismo que está bien y que está mal. Cuando en realidad ustedes mismos tienen experiencia de esto y saben que el hombre no decide lo que está bien y lo que está mal,
sino que el hombre tiene experiencia de ello. ¿No? Por ejemplo, ustedes están tranquilos en su habitación y de repente la mamá los llama a poner la mesa. Y ustedes están muy tranquilos, están muy cómodos, no sé, hablando con un amigo, están viendo la tele, están jugando a un jueguito. ¿Y qué sucede? Sienten ese impulso dentro de ustedes que dice, no, no voy a ir, no tengo ganas de ir. Y tienen también esa otra vocecita que dice, sí, anda porque en realidad es lo que está bien. Es más, ustedes, por más que no vayan, saben que está muy bien ir a ayudar a la madre. Saben que está bien. No es que ustedes lo inventan eso, sino que lo experimentan como algo que antecede a sus conciencias. Ustedes son conscientes de algo que antecede a su propia conciencia. Miren qué importante esto, ¿no? Ustedes son conscientes de la bondad o de la malicia de una acción por experimentar ese impulso. Ese impulso que te dice quédate en la cama, no hagas nada. O ese impulso que te dice anda a ayudar a mamá, que es algo bueno. Ustedes lo experimentan antes de concurrir en la acción, antes de hacer eso. Por eso, es importante aquí notar que es buena la experiencia del bien y el mal, pero nosotros no somos quienes determinamos que está bien o que está mal una cosa. Otro ejemplo de esto, de esta soberbia, es cuando hoy en día se habla tanto acerca del aborto y se piensa que por medio de una ley se avala algo que es totalmente contrario a la ley, que es algo de índole moral, ¿no? La ley debería promulgar leyes, ¿no? El Estado debería promulgar leyes para ayudar a la cultura del pueblo, a que esa cultura sea buena y que promueva la humanidad de la persona, que seamos cada vez más humanos, ¿no? En cambio, cuando ocurre esto, este deseo de tantas personas de que en realidad el aborto sea una ley, lo que se está haciendo allí es incurrir en las directivas divinas, es decir, yo soy Dios y digo que ahora el aborto es ley, o yo soy Dios y digo que ahora matar a una persona está bien a nivel jurídico, ¿no? A nivel jurídico. Piénsenlo un segundo. Pasa esto con esto del aborto, pasa con tantas otras cosas que muchas personas piensan que porque existe la ley, eso que están haciendo está bien, ¿no? Eso se llamó en un momento positivismo jurídico. Es pensar que por medio de la promulgación de leyes se puede dictaminar una moral, lo cual es erróneo. La promulgación de leyes debería ayudar a la moral que ya existe en el hombre, que es natural al hombre y que el hombre ya tiene experiencia de ello, ¿no? Todos sabemos que está mal matar a una persona, por ejemplo. En un punto podríamos decir que ni siquiera necesitaríamos la ley que dijera que está prohibido matar a alguien. Sabemos que está mal. Ahora, ¿existen las leyes para eso? ¿Las penas para las personas que matan a alguien? Sí, existen y está bien que existan. Está justamente ayudando a que se consolide todavía más el conocimiento de algo de que llamamos ley natural, de algo que ya está en nosotros, que nosotros tenemos conciencia de ello. Ahora, lo que hace aquí la serpiente, tentando a la mujer y tentando al hombre, es decirles, es pedirles que ellos mismos sean dioses y que dictaminen lo que está bien y lo que está mal, haciendo de esta manera a ellos mismos sus propios señores, pero en el sentido erróneo, sus propios dioses, ¿no? Dioses de sí mismos. Miren qué extraño que suena esa frase. Sin embargo, es eso lo que la serpiente les pide, que sean soberbios. Y justamente lo que ocurre en nuestro corazón, a veces, como por ejemplo en ese ejemplo que les di, del chico que está sentado en la cama, está acostado en la cama y la mamá lo llama a poner la mesa, en ese ejemplo, que ven que hay una dificultad en el corazón de ese pequeño que le impide ir rápidamente a ayudar a la madre, bueno, en ese momento ustedes tienen experiencia de lo que se llama la concupiscencia, que es un tipo de soberbia arraigada en un cierto egoísmo, porque la persona es incapaz inmediatamente de hacer lo que sabe que está bien hacer, sino que tiene que pensar un poquito, tiene que pasar por un periodo de reflexión y decir, está bien esto, está mal que yo quiera quedarme acá, pero tengo que ayudar a mi mamá, voy y la ayudo. Este proceso, ¿no?, que a veces ocurre, que pensamos un poquito antes de hacer las cosas que están bien, y sabemos que están bien y no lo hacemos enseguida, eso es producto de la concupiscencia, y también lo es el quedarse en la cama y no ayudar a los padres, por ejemplo, ¿no? O también es no ayudar al prójimo, no preguntarle a alguien cómo está. Esas cosas de quedarse en la comodidad individualista, en uno mismo, encerrarse en uno mismo, eso es justamente consecuencia del pecado original. Dice más abajo,
en el versículo número 7, ¿no? Que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? Es importantísimo. ¿Por qué dicen que se dan cuenta que estaban desnudos? ¿Que antes no se daban cuenta que estaban desnudos? En realidad, sí. Lo que pasa es que la desnudez para ellos no implicaba una oportunidad del pecado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Jesús es muy claro. Él dice, cuando uno mira a una mujer con malos deseos en su corazón, ya está cometiendo adulterio, ¿no? Es decir, cuando alguien mira a alguien, a otra persona, con un deseo de poseerla como si fuera un objeto, ya está cometiendo adulterio, es decir, ya está pecando. Ahora, no hace falta directamente hacer el adulterio, sino ya en el corazón uno puede cometer ese pecado, dice Jesús. Acá lo que pasa es que ambos, en el momento de que se abrieron los ojos, se dieron cuenta de que podrían llegar a ser utilizados por el otro. O también se dieron cuenta que podrían utilizar al otro. Entonces, como un sistema de defensa, ¿no? Como hace cualquiera cuando sale del baño, se viste para no mostrarse desnudo. Lo mismo pasa con ellos. Se visten para no mostrarse desnudos. Porque tienen miedo que el otro los utilice. Que el otro cometa, por ejemplo, un adulterio con su imagen en la cabeza. Tienen miedo de eso. Esas son las consecuencias del pecado, ¿no? 2. La primera es utilizar a la otra persona, tener ese deseo de poder utilizar al otro, que no sucede solamente en el ámbito sexual. Ustedes piensen, por ejemplo, cuántos chicos se acercan a otros solamente porque tiene caramelos o porque tiene galletitas. Entonces en el recreo habla con esa persona que nunca le habló en su vida, solo para que le comparta eso que ha comprado, ¿no? Esto de aquí también es una forma de utilizar a la persona. O a veces, cuando un chico hace algo bueno a sus padres, solamente para que sus padres le digan que sí en otra cosa, ¿no? O para que sus padres le den algo. Eso también es una forma de utilizar a la persona. Todas estas formas son consecuencias del pecado original. También es como esto que vemos aquí, no es que están desnudos, pero en realidad se están utilizando a la persona. Y esto es lo que justamente con taparse ellos quieren defender su propia intimidad y no ser utilizados por el otro. Por eso dice que se vieron desnudos y se cubrieron, porque podrían ser utilizados por la otra persona, y ese era el gran problema de la concupiscencia también, ¿no? Que arruina las relaciones entre las personas. Y aquí, como vemos, la relación marital, la relación entre varón y mujer, esposos. Dice más abajo, al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Otro tema importante. Fíjense cómo después de pecar, ambos se ocultan, porque saben que no pueden estar en comunión con Dios. Les cuesta mirar a Dios cara a cara porque Dios es símbolo de amor, símbolo de justicia, símbolo de misericordia. Saben que Dios los puede llegar a perdonar, pero ellos se ocultan de todos modos, porque tienen vergüenza por su pecado. Y no solamente vergüenza, fíjense que se ocultan y después van a ver cómo hay una separación entre ambos. Hay una acusación del varón hacia la mujer. Dice, oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo, ¿no? Estaba desnudo, por eso me escondí. Dios replicó, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Miren cómo el hombre, aquí el varón, no toma su propia responsabilidad en manos. Dice, la mujer que pusiste a mi lado, como echándole la culpa a Dios, esa mujer me dio de comer y yo comí, ¿no? Es decir, el hombre no toma su responsabilidad, no dice, yo comí del árbol, porque de hecho él comió del fruto. No es que la mujer lo obligó, sino que se lo propuso y él aceptó. Y la mujer lo mismo, dice, no fue mi culpa, la serpiente me tentó y yo comí. Todo esto es como un correrse la bola de la culpa y empezar a decir yo no soy culpable, es el otro, y ninguno toma responsabilidad. Como se dice, todos querían aquí zafar, ¿no? De no ser culpados por Dios de un acto, lo cual, como ustedes bien saben, sí habían cometido todos ellos y Dios también lo sabía.
Por eso ellos se esconden, esto es un juego, ¿no? Porque se esconden siendo que Dios conoce todo y sabe exactamente dónde están. Sin embargo, buscan esconderse. Esto también es una metáfora del pecado. El pecado es un cierto esconderse de la mirada de Dios. En el Evangelio de Juan, en el prólogo, dice que Jesús es la luz y que las tinieblas no lo acogen. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas no lo reciben. Las tinieblas somos nosotros cuando pecamos. Es así como no recibimos a Jesús. Sabiendo que hacemos lo que está mal, es como nos alejamos de aquel que es pura bondad, de Jesús. Lo mismo ocurre aquí entre Dios, el varón y la mujer, que ellos buscan esconderse de la mirada de Dios, siendo que es imposible, pero de todos modos lo buscan. ¿Por qué? Porque el pecado mismo los aleja de Dios. Los aleja. Y después viene una maldición sobre la serpiente y después un castigo, que no es lo mismo. Dios maldice a la serpiente, pero no maldice al varón y a la mujer, los castiga, que es distinto, ¿no? Vemos que a la serpiente es una maldición, pero fíjese cómo termina en el versículo 15. Dice, porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Él se refiere al linaje. Esto que ocurre aquí es un símbolo escatológico, es decir, de algo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir aquí, ¿qué es? La venida de Cristo. Por eso cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, se refiere a María y la serpiente. Esta Eva que toma del fruto es lo contrario a María, que María nos trae el fruto de la salvación. Eva toma el fruto de la perdición y de la muerte, y María toma el fruto de la salvación. María dice que sí a Dios. Eva dice sí a la serpiente, ¿no? Como leemos en Lucas. María dice sí cuando el ángel le pregunta. Eva dice sí cuando la serpiente le pregunta. El fruto que tiene María en su vientre es fruto de salvación para todos, es Jesús. El fruto que toma Eva del árbol es el fruto de la perdición, es el de la muerte, del pecado, de la concupiscencia. Es la razón por la cual nos cuesta tanto hacer el bien a veces, ¿no? Y a su vez, como por una mujer, por un varón, por ambos, entró el pecado en el mundo, también por una mujer, por un varón, que es Jesús, va a entrar la salvación en el mundo. Si por un pecado de los primeros padres pecamos todos, porque todos tenemos esa culpa del pecado original, mejor dicho, la pena, no la culpa no, pero la pena sí, por medio de Jesús, por Él solo, todos estamos llamados a la salvación. Es más, ustedes estuvieron mirando la misa de la Vigilia Pascual, se dice, oh feliz culpa que mereció tan gran Salvador. Porque por medio de esa culpa, por culpa de ese primer acto de los padres de pecado, no merecemos porque nosotros no merecemos nada, pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos otorgó la gracia de poder seguir a Cristo, de poder ver a Cristo y que el mismo Cristo nos consiga la salvación para nosotros. Es decir, hemos ganado muchísimo más de lo que tenían los primeros padres antes de pecar. ¿Y qué fue eso? Que Cristo se haya encarnado, que se haya hecho hombre y que esté entre nosotros y que a su vez nos llame a la salvación. Por eso el mensaje de Génesis 3 es triste. Pero recuerda, sin lugar a dudas, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que es también un mensaje de salvación para el hombre. Y así nos dice una vez más Dios que la misericordia triunfa sobre el pecado. Por este motivo, el pecado no tiene la última palabra como tampoco lo tiene la muerte, sino que la gracia, la amistad con Dios y la salvación y la resurrección son la última palabra que el hombre puede decir de sí mismo, porque Dios le ha otorgado esa capacidad. Bueno, hasta luego y nos veremos en otro video.